Hello y bienvenidos a Mustaza Podcast, episodio número 20. Ay, Dios mío, ya estamos en el episodio número 20, señores. Increíble, pero cierto. O sea, qué lejos hemos llegado. Gloria a Dios por eso. Hoy vengo a hablarles de... Yo no sé ni siquiera qué nombre ponerle a esto, realmente. Pero bueno, vamos a empezar a hablar y a fluir y que sea lo que Dios quiera. Vamos a leer la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos leyendo en 1 Corintios 10, 13, versículo 13. Dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. También vamos a ver la Reina Valera. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y trajo Dios, gracias, este tema, porque... Y creo que también hay que leer el versículo que va anterior. Siento en mi espíritu leer el versículo anterior, que es el 12, que dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. La versión de la Reina Valera: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese era un versículo que yo decía mucho. Yo decía siempre de que, bueno, el que está firme, mire que no caiga. Uno cree que uno está bien ahora, pero uno no sabe. Hay que estar pendiente, ¿sí o qué? Eso era lo que yo decía mucho. Y de una manera u otra yo no le prestaba... No es que no le prestaba atención, quizá era como que no me había enfocado tanto en el otro versículo. Porque quizá en ese momento de mi vida yo no voy a decir que no lo necesitaba, pero no me aplicaba. Como que no, qué sé yo, no es que no me aplicaba, pero no lo estaba... Vamos a decir, como dije al principio, no lo estaba necesitando en ese momento. De que cuando venga la tentación, Dios también va a dar la salida, no sé qué. Porque no es que yo no estaba siendo tentada, pero no sentía que tenía como gran batalla con ciertas cosas, porque yo estaba como en esa fluidez con papá Dios, que yo decía, no, yo estoy chilling, a mí nada de eso, yo ni miro para ahí. Y no es que yo no esté en esa fluidez con papá Dios, seguimos ahí, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero en ciertas etapas y en ciertos momentos vienen tentaciones, porque eso es de la gente. Mientras uno esté en este mundo, y es lo que yo he hablado anteriormente en el podcast, mientras uno esté en este mundo, que es un mundo que está corrompido, óyeme, este mundo es corrupto, todo, óyeme, te va a parecer una situación. Mientras estemos en este mundo corrompido, en esta carne, siempre va a haber una situación, porque no somos perfectos. En el momento en el que ya estemos en el cielo son otros 500, pero mientras estamos aquí no somos perfectos. No estoy diciendo que a causa de eso tenemos un pase libre para pecar y hacer lo que nos da la gana, no, pero sí es como que para que nosotros como cristianos respiremos y digamos, ok, nosotros no somos perfectos, vamos a fallar y Dios sabe que vamos a fallar. Entonces ahí viene el versículo de, si no me equivoco, creo que es 2 Corintios, que dice que Dios se hace fuerte en nuestras debilidades. Y amén, gloria a Dios por eso. Eso es lo que yo he visto en mi vida. En mis debilidades, en las situaciones en las que yo fallo, en las cosas en las que yo fallo, en esa debilidad es que yo he visto a Dios moverse fuertemente en mi vida. Y he visto a Dios moverse fuertemente en mi vida en muchísimas situaciones, punto. Gloria a Dios por eso. Pero, devuélvenos a este versículo,
Yo siempre decía que, no, el que piense que está firme, mire que no cae, que si yo qué, en referencia a mí, como que no, porque yo estoy bien ahora, pero tengo que ver que no voy a caer. Y recientemente Dios como que me trajo ahora este versículo de que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y Dios como que puso ese versículo en mí precisamente para una situación por la que yo estaba pasando, de que no importa la situación en la que tú estés, tú no estás sola. Dios siempre está ahí contigo. Y Dios no te va a poner una situación de la que tú no puedas salir, ni te va a dar una carga que tú no puedas sobrellevar, ni te va a poner en una situación que Él sabe que tú no estás capacitada para poder solucionar. En el sentido de que Dios no te va a llevar a, qué sé yo, a la casa de fulanita a predicarle si Él sabe que tú no estás preparada para predicarle a fulanita. O sea, Él no va a poner en tu espíritu porque sí, de que, no, véalo, hacia los foques, no. Ay Dios, perdóname que dije eso así. Porque uno en buen dominicano dice a los foques, pero el verdadero significado de los foques, señores, es uno hablando en inglés, una mala palabra. Pero uno como en dominicano lo dice y uno no lo dice como si fuese una mala palabra. Uno como que eso es parte del lingo de allá, uno como que no lo tuve. Pero ahora que uno lo analiza, uno no debe utilizar esa palabra. Pero en fin, como seguía. Que Dios no va a poner en tu espíritu de que a ver a la casa de fulanita a predicarle y después tú estás ahí de que, como los grillos, de que cri, 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 y no sabes qué decir. No, Dios no te va a poner en una situación que tú no puedas sobrellevar. Dios no te va a poner, y entonces de vuelta a lo que literalmente dice el versículo, tú no vas a estar en una situación con una tentación. Dios no te va a poner ahí sin darte una salida de antemano. Entonces, cada vez que tú te ves en una situación en la que tú, vamos a decir que tu debilidad es que tú eres una persona glotona, tú comes mucho. Eso es un pecado, señores. Y no nada más con la comida, con otras cosas. Pero yo puse el ejemplo de la comida. Tú eres una persona glotona y tú estás en una situación en la que tú estás, qué sé yo, en un buffet. Y tú ves toda esa comida y tú dices, wow, yo quiero comerme todo eso. Entonces, como un buen dominicano, como uno dice, tú te lo quieres comer con los ojos. Ay, yo quiero todo esto, quiero esto y esto. Dios no te va a poner en una situación así, sin darte la salida. O sea, ya Dios tiene preparado de antemano la salida para la situación antes de ponerte en la situación. Ya cuando tú estás en la situación, ya Dios de antemano tiene la salida para tú salir de ahí. Pero para tú poder identificar la salida, tú tienes que submit to the Lord. O sea, ¿cómo lo digo en español? Tú tienes que entregarte a Dios. Tú tienes que... Y es lo que yo siempre he dicho de la intimidad con Dios. Si tú tienes intimidad con Dios, tú conoces a Dios, tú reconoces la voz de Dios. Tú en situaciones X o Y, tú literalmente escuchas a Dios diciéndote qué hacer. Literalmente. O tú sientes en ti como que, concha, no debo hacer esto. O concha, le debo hacer lo otro. Entonces, cuando tú estás en situaciones así de tentación, la forma en la que tú puedes ver la salida es clamando a Dios. Literalmente clama a Dios. Porque es fuerte cuando tú estás en la tentación y tú no sabes qué hacer. Y tú dices, mielquina, como que la comida ahí está como bacana. Yo como que quiero coger esa comida, pero no puedo. Yo sé que no puedo porque es pecado, que no sé qué. Clamar a Dios. Literalmente vocea, Jehová. Óyeme, así mismo. Jehová, no puedo, ¿qué hago? Me voy de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Oye, si tú tienes que correr, corre. Pero no caiga en la tentación. Y Dios siempre te va a dar una salida para la tentación. Dios te, literalmente. Y cuando digo clama, clama. Dios en ese momento te va a enseñar qué es lo que tú tienes que hacer para salirte de la situación. Aunque tú la veas súper fea la situación, aunque tú te dediques contra la espada y la pared, como dicen. Con Dios, tú nunca vas a tener una situación así de la que tú no puedas salir. Dios siempre te va a dar una salida. Entonces, un ejemplo clave que también como que Dios de una manera u otra me señaló fue Jonás. Que usualmente uno usa la historia de Jonás para hablar de... Uno predica con Jonás de muchísimas cosas. Pero yo
yo no creo que yo he escuchado la historia de Jonás siendo utilizada para para este tipo de tema que yo estoy hablando. Pero bueno, como ustedes saben, la historia de Jonás, vamos a leerla del principio. Jonás 1. Vamos a leerla en la nueva versión internacional para que se entienda mejor, con palabras actuales, no la Reina Valera que tiene palabras más, tú sabes. Ok. Jonás desobedece al Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así que lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió Jonás. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento de regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: Oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Este último versículo lo quiero leer también a la Reina Valera. Versículo 17 dice: Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, para los que no saben, Jonás era un profeta, y a Jonás Dios lo mandó a Nínive de una palabra, y él no quería ir, como yo estaba leyendo ahora mismo. Y él estaba huyendo de la presencia de Jehová. Señores, no hay donde uno se meta que uno pueda huir de Jehová. Eso es algo que es imposible, eso no se puede. Pero él pretendía huir de la presencia de Jehová. Él pretendía huir de lo que Dios le había dicho que él tenía que hacer. Y en eso, él se montó a un barco. Estando en el barco se armó un melee ahí en el barco. Había viento fuerte, el mar estaba, ya ustedes saben, y un problema. Pero en el versículo que yo quiero hacer énfasis, como decía en el 17, cuando dice: Pero Jehová tenía preparado, y quiero que hagamos énfasis donde dice tenía preparado. O sea, aun cuando Jonás estaba huyendo de la presencia de Jehová, vamos a aplicarlo con lo de 1 de Corintios 10:13. Él estaba, para ponerlo entre comillas, en la tentación de que, cónchale, Dios me mandó a hacer esto, pero yo no lo quiero hacer. Déjame hacer lo otro. Más sin embargo, dentro de la situación,
ya Dios había dispuesto una salida al problema. O sea, dentro de la situación de que Jonás no quería ir a Nínive, ya Dios había dispuesto para que él fuera a Nínive de una manera u otra. Y miren cómo dice, Jehová tenía preparado, no es que Jehová preparó un pez para que no, Jehová tenía preparado un pez. Ya Dios tenía preparado en su plan un pez para que se llevara a Jonás como salida de la situación. Entonces, vamos a aplicar lo del versículo de 1 Corintios 10:13 con como lo decía anteriormente, de que Dios no te va a mandar a un sitio al que tú no estés preparado. Dios no te va a mandar a hacer algo sin tú estar preparado. Dios no te va a poner una carga que tú no puedas sobrellevar. Dios no te va a poner una tentación que tú no puedas salir. Lo de Jonás se aplica para todas esas situaciones. Dios no te va a poner en un sitio en el que Dios no te va a dar una carga que tú no puedas sobrellevar. Dios no iba a mandar a Jonás a Nínive si Dios sabía que él no iba a poder llegar a Nínive, que él no iba a salir bien de Nínive, que él no tenía la capacidad de llegar a Nínive. Por eso fue que Dios lo mandó y por eso fue que Dios dispuso, aún él queriendo huir de lo que él tenía que hacer, Dios dispuso un pez para que lo llevara a Nínive, donde él tenía que estar. Aplicándolo entonces a lo otro, a lo de la tentación. Jonás se vio tentado por su misma carne. Él dijo, yo no quiero ir a Nínive. Dios me dijo que vaya, pero yo no quiero ir, pero yo no quiero ir. Y aún dentro de esa situación, Dios dispuso un pez para que lo llevara donde él tenía que estar. Dios dispuso la salida de la situación. Entonces, eso es un ejemplo clave para lo que está hablando de 1 Corintios 10:13. Y yo pudiera durar aquí literalmente horas hablando de todo eso, porque entonces pudiéramos entrarnos en el tema de que el plan de Dios para tu vida se va a cumplir como sea. Porque entonces ahí entra lo de Jonás, que él no queriendo ir a Nínive, paró en Nínive. O sea que el plan de Dios para su vida se tenía que cumplir obligado. Pudiéramos entrar a hablar de ese tema, pero yo realmente lo quería dejar solamente en lo de 1 Corintios, ¿dónde está? 1 Corintios 10:13. Y ese es el tema literalmente de hoy. Está un poco corto, de 17 minutos llevo nada más hablando, pero directo al punto. O sea, Dios nunca te va a poner en una situación en la que tú estás, como dice el dicho, contra la espada de la pared. Dios nunca te va a llevar a un sitio al que tú no estés capacitado para estar ahí. Dios nunca te va a poner una carga que tú no puedas sobrellevar. Todo lo que Dios te ha dado en tus manos es porque Él reconoce dentro de que Dios es Dios, literalmente. Él reconoce que tú puedes hacerlo y por eso es que Dios te lo ha entregado. Sea que la carga sea, no sé, un nuevo trabajo que tú hayas tomado, una mujer embarazada que tuvo a su bebé y cree que no está lo suficientemente capacitada para ser madre. No sé realmente cuál sea tu situación. Literalmente fueron 2 ejemplos que me cruzaron por la cabeza ahora mismo. Pero yo no sé cuál sea tu situación. Pero yo sí sé que Dios es Dios. Yo sí sé que la palabra de Dios es viva, eficaz y cortante como espada de doble filo. Y la palabra de Dios está viva. Tú lees un versículo y la lees mañana, lo lees pasado mañana y el otro día te dice 3 cosas diferentes, conforme a lo que Dios quiere que tú entiendas. Y yo creo en la palabra de Dios. Entonces yo no sé la situación por la que tú estás pasando, pero yo creo en que la palabra de Dios está viva y aplica. Óyeme, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios contigo, que aún dentro de la situación te da una salida. Fiel es Dios contigo, que aún que Él no te va a poner en una situación que tú no puedas cargar. Óyeme, sea cual sea la situación, Dios te llevó a un nuevo país, Dios te llevó a un nuevo trabajo, Dios te dio una nueva responsabilidad, por ejemplo, como el ejemplo que puse del hijo. Dios te dio una nueva responsabilidad, vamos a decirte casarte, no sé. Sea cual sea la situación que Dios haya puesto en tus manos, cree en que Dios es fiel, como dice aquí en 1 Corintios 10:13, pero fiel es Dios. Óyeme, que Él no te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Él no te va a dar más de lo que tú puedas sostener. Y con el tema de las tentaciones también, como todo cristiano, óyeme, fiel es Dios.
que sea cual sea la situación de tu tentación, porque yo no sé con qué que el enemigo te tienda, yo no lo sé, pero sea cual sea la situación de esa tentación, óyeme, la situación en la que tú estés ahí tentado, óyeme, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel y te va a dar una salida a la situación. Óyeme, antes de tú caer en esa tentación, antes de tú caer en esa situación donde tú estás siendo tentado, ya Dios dispuso una salida. De igual manera como Dios había dispuesto el pez de antemano para Jonás. Óyeme, ya Dios dispuso, Dios sabía en que Dios es Dios. Ya él sabía que Jonás iba a hacer eso, de que Jonás iba a tratar de huir de su presencia. Y él dispuso el pez. De igual manera, cuando tú estás en una situación en la que estás siendo tentado, ya Dios sabe que tú vas a ser tentado con esa situación y ya Dios ha dispuesto una salida para ti. Ya Dios ha dispuesto una salida para ti. Créele a Dios, cree que Dios es fiel, cree que Dios no te va a desamparar, cree que Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar solo, aunque tú tengas en ese momento de tentación de, oye, me clama a Jehová. Y algo que no leí en Jonás, que lo quiero leer. Si vamos a Jonás 2, estábamos leyendo Jonás 1, vamos a Jonás capítulo 2. Óyeme, oye cómo dice, oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. Óyeme, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Estando adentro del vientre del pez, él clamó a Jehová y Jehová lo oyó. ¿Qué yo te quiero decir con eso? Que dentro de tu situación, dentro de la tentación, y es lo que decía anteriormente, cuando tú tengas esa situación y tú te ya en esa línea y de que tú estás casi haciéndolo y tú estás, Dios mío, no sé qué hacer, pues yo no quiero fallar a Jehová, pero no sé qué, clama a Jehová. Óyeme, en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó, así como Jonás hizo en mi angustia. Óyeme, Jehová literalmente dice, Señor, óyeme, mete tu mano porque yo estoy ahora mismo que no sé lo que voy a hacer. Clama a Jehová porque Jehová no te va a dejar solo. En ningún momento Dios te ha dejado solo y esta no va a ser la excepción. Dios está contigo. Clama a Dios en medio de tu situación. Clama a Dios literalmente en medio de la tentación. Y algo que quería decir también. Si tú caíste en la tentación, es lo que decía anteriormente, no es que es un pase libre para tú hacer lo que tú quieras, pero tú eres humano y como humano Dios sabe que tú vas a fallar. Si tú caíste en la tentación, arrepiéntete, pide perdón, arrepiéntete y sigue adelante. Sigue creyéndole a Dios, sigue sirviéndole a Dios. Dice la palabra del Señor en Lamentaciones 3, si no me equivoco, Lamentaciones 3, 23 y 24, si no me equivoco, o 3 del 23 al 25, algo así. Cuando yo digo ciertos versos bíblicos, versículos, ustedes lo buscan en Google, cualquier cosa, y aparecen así mismo. Pero como decía, dice en Lamentaciones 3, porque a veces yo me sé los versículos, pero no me lo sé exactamente dónde están, pero sé lo que dicen. Como decía, dice en Lamentaciones 3 que es más, déjame hasta leerlo, porque ese yo me lo sé exactamente como es, o sea, porque me lo sé que está exactamente en Lamentaciones 3. Vamos a leerlo. Lamentaciones 3, 23. Dice que la misericordia de Jehová es nueva para con nosotros cada mañana. Oye lo que dice, grande es tu fidelidad. Precisamente lo que estamos hablando, Dios es fiel que te va a dar la salida. Pero aún, Él dándote la salida, si tú en ese momento no la ves, no la viste, no tuviste la capacidad de verla, no clamaste a Jehová para poder verla y simplemente caíste, para decirlo llanamente, y lo hiciste. Grande es la fidelidad de Jehová, que aún Él habiéndote dando, Él aún después de que Él te dio la salida y tú no la pudiste ver, caíste. Su fidelidad es tan grande que todavía después de que tú caíste, su misericordia se renueva para contigo y Él te perdona. Esa es la fidelidad de Jehová. Yo te doy la salida, pero aun si tú no viste la salida y lo hiciste, yo te perdono. Nueva es la misericordia de Jehová cada día para con nosotros. Cada día nuevas son la misericordia de Dios para con nosotros. Cada día. Si tú fallaste, arrepiéntete. Pide perdón, sigue adelante, sigue sirviéndole a Dios por un fallo tuyo, por más grande que tú lo veas, por un fallo tuyo.
Dios no deja de amarte. Por un fallo tuyo, Dios no deja de ser fiel. Por un fallo tuyo, vuelvo y repito, Dios no deja de amarte. Y aunque tú quizás, y esa idea es el enemigo que la pone en tu mente, esa idea de que, ay, pero ¿y con qué cara yo voy y le hablo a Dios ahora después de lo que yo hice? Ay, Dios mío, yo tengo hasta vergüenza. Oye, me suelta eso y reprende eso en el nombre de Jesús. Eso es literalmente el enemigo para que tú no hables con Dios. Habla con Dios y di, oye, es verdad, Señor, lo hice. Y tú sabes que yo lo hice porque tú sabías que yo lo iba a hacer desde antes de que yo siquiera estuviera en esta situación. Lo hice, Señor. Ahora estoy aquí ante tu presencia pidiendo perdón. Me arrepiento de lo que hice. No debí de hacerlo. Jehová, perdóname. Y sigue adelante. Sigue adelante. Vuelvo y repito, no es que es un pase libre para tú hacer lo que tú quieras. Pero es para que tú sepas. Tú no eres perfecto. Tú vas a fallar. Y como decía en 2 Corintios, si no es que me equivoco, como decía anteriormente al principio del podcast, al principio de la grabación, Dios se hace fuerte en nuestras debilidades. En esa debilidad tuya, en la que tú estás siendo tentado, en la que tú fallaste, Dios se glorifica en esa debilidad. Porque en esa debilidad, cuando tú caes por esa debilidad, tú vuelves y clamas a Jehová. Tú vuelves y dices, miérquina, fallé. ¿Por qué fallé? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces ahí tú vuelves y empiezas otra vez tu búsqueda de Jehová, empiezas otra vez a hambre, que quizá tú estás pasando por un momento en el que tú estás de que según tú bien con Dios, te ven en una situación, pecaste, y quizá esa situación, como Dios es tan bueno y Dios todo lo obra para bien, para aquellos que le aman y son llamados conforme a su propósito, dice la palabra de Dios. Pero como Dios es bueno y lo obra todo para bien, todavía esa falla Él la utiliza para traerte otra vez hacia Él. Quizás tú estás en una situación, como decía, en la que tú crees que tú estás bien con Dios. Y no, yo estoy bien con Dios, pero tiene tiempo que no ora. No, yo estoy bien con Dios, pero tiene tiempo que no lee la palabra de Dios. No, yo estoy bien con Dios, pero tiene tiempo en la que no tiene intimidad con Dios. No buscas de Dios como tú antes buscabas. Pero segundo, tú estás bien. Y le fallaste a Dios. Como grande es la fidelidad de Dios. Grande es la fidelidad de Dios. Y Él todo lo obra para bien, como dije anteriormente, para los que le aman y son llamados conforme a su propósito. Él utiliza esa situación en la que tú le fallaste para traerte de regreso. Entonces ahí se aplica lo que dije de que Él se glorifica en tu debilidad, porque en esa debilidad en la que tú caíste, Él la utilizó para glorificarse, para traerte de regreso a Él. Y eso fue simplemente un ejemplo X que yo puse, pero hay muchísimos ejemplos más. La situación tuya puede literalmente aplicar en esto que yo estoy hablando ahora mismo. Aplícala a tu situación. Entonces, esa es la palabra de hoy. Sea un nuevo trabajo, sea un nuevo lugar al que tú te mudaste, sea, no sé realmente qué es lo que te puede estar pasando, pero sea cual sea, Dios no te va a poner una situación que tú no puedas cargar. Si algo de una tentación, Dios no te va a poner una tentación que tú no puedas sobrellevar. Todo, para todo ya Dios de antemano dispuso una salida, como Él dispuso el pez, para Jonás. Entonces, nada. Esa es literalmente la palabra de Dios. La palabra de hoy. La palabra de Dios, sí, pero la palabra de hoy. Dios es fiel. Siempre. Grande es la fidelidad de Dios. Siempre. Manténganse clamando a Jehová, buscando de Dios. Buscando de Dios. Algo que yo menciono literalmente en todos mis videos es intimidad con Dios. Busquen de Dios. Yo tengo un video en mi Instagram que habla de la intimidad con Dios. Tengan intimidad con Dios. Hablen con Dios. Busquen cada día más y más y más. Esa es la solución. La oración es la solución. Pero nada, esa es la palabra de hoy. Entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Gracias, Jehová. Gracias, Jehová. Gracias, Señor. Gracias, porque grande es tu fidelidad. Wow. Gracias, Jehová, porque grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, porque tú ya has dispuesto una salida para nosotros. Desde antes de estar en la situación, Señor, porque tú todo lo sabes. Gracias, Señor. Oh, Señor, te pido por las personas que están viendo este video, que van a verlo, Señor, que van a escuchar esto, Señor, van a escuchar este podcast, Jehová. Oh, Señor, trabaja con cada uno de ellos de manera especial, Señor.
Oh Jehová, mira que cuando se vean en situaciones de tentación, Señor, ellos puedan clamar a ti, puedan ver la salida, Señor, y que no caigan en la tentación. Oh Jehová, cuando ellos se vean en una situación en la que ellos sienten que están muy sobrecargados, que ellos recuerden que es que tú no los vas a poner en una situación que ellos no puedan sobrellevar. Tú no los vas a poner tú no le vas a poner una carga que ellos no puedan sobrellevar. Señor, que ellos puedan reconocer eso, Jehová. Gracias, Señor. Que ellos puedan recibir esta palabra conforme a como tú quieres que ellos la reciban, Jehová. Que sea tu plan y tu propósito para sus vidas siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No es nada, señores. Nos vemos en la próxima.